Mis hermanos amados, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana damos gracias a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno ver la iglesia Nueva Vida con bastantes personas esta mañana. Ciertamente el Señor ha de ir añadiendo cada día los que han de ser salvos. Hermanos, a mantener la unidad, a mantener el amor cristiano los unos con los otros. Dios se mueve en medio de la alabanza. ¿Verdad que sí? Alaben siempre el nombre del Señor. Y no solo aquí en el templo, en su vida diaria, de lunes a domingo, todo el tiempo. Yo aprovecho para despedirme en esta hora o decir un hasta luego, ¿verdad que sí? Porque sea que vuelva aquí o nos veamos allá, es un hasta luego. Así es. De manera que muchas gracias, mis hermanos, por la oportunidad nueva que me han dado de participar y de ministrar en este templo frente a ustedes, esta amada iglesia que llevamos tanto en el corazón y cuántos grandes recuerdos y buenos. El pastor y yo pasamos una semana maravillosa ahí. Óigame cómo nos acoplamos ahí y tenemos esa consigna que va a permanecer ya, aunque Norma esté o no esté. Pero la consigna es: Mata cocina, Ambrosio come y José friega. Esa ha sido la dinámica esta semana, ¿verdad que sí? Y Dios nos ha bendecido a todos nosotros y mucho a sí mismo. Así que gloria sea a su nombre. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes, mis hermanos. Que tengan ese celo por la obra del Señor. Que la santidad esté en cada uno. Y que haya testimonio siempre, ¿verdad que sí? De que este faro de luz está encendido aquí en Sarasota. En el nombre estaremos orando. Oren también por nosotros, por nuestro ministerio y por las responsabilidades que tenemos por delante. Por nuestra familia que queda allá, como ustedes saben. A veces se ora por el predicador, el misionero, pero ¿y la familia que ya queda? ¿Qué pasa? Esos también necesitan oración. Hermano. Anóteme ahí, mi hermano. Le voy a dar mi teléfono para que me llame. Siempre he querido como ir a Centroamérica, ¿verdad que sí? Tengo ese deseo y todo eso. Y entonces ahí está. Entonces, gracias, mi hermano. De verdad que Dios ha de premiar ese esfuerzo. Eso es obra misionera, mi hermano. Eso es obra misionera. Claro que sí. Así que el Señor se digna en glorificarse ahí y en este propósito que ha puesto a su hermano en su corazón. Esta mañana me he sentido movido a tratar este tema que de manera personal me impacta porque a todos y cada uno nos ha acontecido en una u otra parte de nuestra vida cristiana. El Padre que espera. Vamos a hablar de esa preciosa parábola del Hijo Pródigo en esta mañana. Y digo que me impacta porque todos nosotros en algún momento hemos tomado un rumbo equivocado en nuestras vidas. Aún en el camino de la vida cristiana hay veces en que el enemigo nos tuerce de manera que tomamos un rumbo que no es el que agrada a Dios. Así que para enfrentar esta situación o para tratar esta situación, el Señor Jesucristo relató la historia de un joven que había tomado una serie de malas decisiones y espantosas. Él mismo admitía que no merecía redención. Sin embargo, después de todos sus fracasos, atiéndame, hizo una cosa buena. El relato nos recuerda que mientras estemos vivos, aún nos queda algo bueno por hacer. Lo inteligente, la decisión correcta. Escuchemos la historia del Hijo Pródigo que todos conocemos y refresquemos esta preciosa enseñanza del Señor Jesucristo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Hermanos, qué maravilla. Yo me emociono cada vez que escucho esta historia, porque nos es tan familiar este retrato, mis hermanos. Se ha dicho que esta es la historia breve más maravillosa del mundo, y se ha llamado la parábola del hijo pródigo. Yo creo que eso no está correcto, porque esta parábola no es sobre el hijo que se pierde y es hallado. Esta parábola es sobre el padre que ama y tiene misericordia.
Este padre, como ven, tenía 2 hijos. Y el más joven se había cansado aparentemente de trabajar en la granja, así que le acercó a su padre para pedirle su herencia. Viejo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, según la ley judía, mis hermanos, un padre no podía repartir sus bienes como él quisiera. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, ordenaba que el hijo primogénito tenía que recibir las 2/3 partes y el segundo el resto. O sea que en una herencia en los tiempos modernos, en el ámbito judío, al hijo primogénito había que darle un 75% de todos los bienes, mientras que al hijo menor le tocaba apenas un 25%. Ahora, lo que era común era que se repartiera la herencia antes de morir el padre, especialmente si éste quería retirarse del negocio que estaba teniendo. De hecho, allá en Dominicana mucha gente está haciendo eso. Hay problemas con las herencias. Óigame, hemos tenido casos de estar velando el difunto y ya hay hermanos peleándose por lo que el viejo dejó. Por un ranchito de yagua, por lo que sea, ya están peleándose por eso. Hijos que nunca han aparecido, ¿verdad? Que nunca le importó a su papá y ahora están aquí en el velorio peleando y llorando con lagrimitas de cocodrilo. Así que qué triste. Ahora, lo que también notamos es la innegable dureza en la actitud del segundo hijo. Ese muchacho fue grosero. Para mí fue grosero. Papá, dame la parte de los bienes que a mí me toca. Óigame bien, que a mí me toca. A pesar de que recibió una buena educación, este jovencito era impertinente y era grosero. Y al hacerle esa petición a su padre, en realidad lo que estaba era diciéndole, mira, no es verdad que yo voy a esperar a que tú te mueras. Así que dame mi herencia ahora. Como quiera, eso va a ser mío cuando tú te mueras. Así que dámelo ahora. Y tenemos esa actitud del padre que no discute. Y tampoco sermonea a su hijo acerca de los peligros que hay en una vida descarriada. Prefiere dejar que su hijo siga sus apetitos. Marta me comentaba su experiencia personal. Yo los entregué en manos del Señor. ¿Qué puedo hacer? Ya están crecidos. Eso hizo este padre. Le soltó y lo dejó ir. Porque llega un momento, mis hermanos, es que los que somos padres, hay un momento en que debemos respetar las decisiones de un joven, aunque esas decisiones lo lleven a la ruina. Alguien ha dicho que el problema de la juventud es que está en manos de los jóvenes. No hay experiencia, no hay previsión de futuro, juventud impetuosa. Alguien ha dicho, qué maravilla fuera que tuviéramos la energía de la juventud y la madurez de la edad adulta. Eso fuera una maravilla. Pero no es así. Cada cual debe seguir su camino que ha tomado y afrontar las consecuencias. Así que aquí tenemos al padre que no le queda más que otra que dividir sus propiedades entre sus 2 hijos. Entonces, dice el relato, que el hijo menor se marchó. Óigame, hay gente que aunque fuera una tercera parte, piensa que fue todo el dinero del mundo. Yo les hago una anécdota. Ya hubo una señora, hubo un tiempo en que en los años 80, en que las mujeres le cogió con coger para España, a trabajar para España. Y entonces la gente hipotecaba sus casas y todo esto para mandar la hija y hasta las esposas, óigame bien, a trabajar para allá porque España estaba en bonanza. Y en una ocasión, esta señora que mandó su hija recibió 100 pesos. 100 pesos. Óigame, y esa mujer se volvió loca. Era un tiempo en que el sueldo mínimo era como de 40 pesos. Imagínense un sueldo de un mes de 40 pesos y recibir 100 pesos. La mujer se volvió loca. Ay, que por aquí. Y empezó a comprar. Y que cómo vivirán los pobres. Ay, y que cuánto dinero. Y cuánta cosa. Hasta que llegó a 99 pesos con 50 centavos. Y se vio con 50 centavitos en la mano. Se acabó. Así es el dinero. Así pensaba este muchacho que ese dinero le iba a durar para siempre. Se marchó, dice, a una provincia apartada. Es para que ni me llamen. Apagó el celular. Le quitó el wifi, le quitó de todo. Porque él quería gozar su vida sin darle cuenta a nadie. Una provincia apartada, lejos. Y podemos imaginarnos a ese padre escondiendo su dolor, viendo a ese hijo marchándose por un camino largo y que él sabe que está lleno de peligros. Una vez allí, iba a pagar su estadía
¿Sabe qué? Con el dinero de su padre. Tomó lo que el padre le había dado y lo despilfarró en un estilo de vida exorbitante, fuera de lo común. Así que este joven toma su herencia y la convierte en efectivo, porque va a necesitar dinero cuando llegue a este lugar lejano. Cree que la buena vida, una vez que comience, le va a durar para siempre. Esta rebelión de este muchacho era deliberada. Fue él quien decidió hacerlo a sabiendas. Lo primero que notamos es que estaba decidido a irse a una provincia apartada. Sabía que su padre no lo iba a seguir, ni tampoco su hermano, tan dado a criticarlo, lo iba a poder encontrar. Se fue a un lugar donde era desconocido, un lugar donde no lo iban a reprender por haber tomado el mal camino. Optó por una vida de independencia total, sin restricciones. Ya yo cumplí 18 años, yo soy mayor de edad, yo soy un hombre. Ya no me venga a decir y a sermonear, porque ya yo puedo tomar mis propias decisiones. En segundo lugar, despreció los valores de su padre para disfrutar de los placeres que su padre no aprobaba. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la descripción que hace la Biblia de la vida que llevaba ese joven en la provincia apartada. Leemos que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es la misma palabra que hoy usamos cuando decimos que alguien ha desperdiciado su vida. Cuando vemos a un joven entregado a las drogas, a los vicios, y fallece por algún pleito de gangas por ahí, o por alguna sobredosis, decimos qué desperdicio, qué desperdicio. En esa provincia apartada, óigame bien, nosotros también desperdiciamos nuestra mente. Desperdiciamos nuestras oportunidades. Desperdiciamos nuestro dinero. Y para este joven, las circunstancias se empeoraron cuando se declaró el hambre en aquella tierra. Tal vez ya hubiera hambre cuando él llegó, pero no se había dado cuenta porque tenía dinero en efectivo. Cuando ese dinero se acabó, se percató de manera repentina y dolorosa de que la situación económica era terrible. Y por último, hermanos, el joven despreció su propia fe. O sea, se puso a trabajar para un ciudadano de aquella región que lo envió al campo para que alimentara a los cerdos. Ahora, un punto a su favor. Podemos admirar que aquel muchacho estuviera dispuesto a enlodarse, a hacer trabajos poco agradables, en lugar de robar o acudir a su padre para exigirle más dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los cerdos eran abominables para los judíos. No solo eran unos animales físicamente sucios, sino que también eran ceremonialmente inmundos. No obstante, este joven estuvo dispuesto a aceptar un trabajo que su fe condenaba solo para llevarse algo de comer al estómago. El hambre lo obligó a hacer concesiones en cuanto a sus creencias y a su propia dignidad. En el corral de los cerdos perdió el respeto a su propia persona. Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así descubrió el joven que sus amigos de los buenos tiempos no eran de fiar. Ahora que se le había acabado el dinero, sus camaradas, esos que se gozaban con él, no le servían absolutamente de nada. Estaba convertido en un homeless, como le dicen ustedes aquí, en un indigente. Y este muchacho, en esa situación desastrosa, se enfrentaba a una decisión. ¿Cuál era la decisión? ¿Por qué quedarse en esa provincia apartada? Todos aquellos que hemos pasado por un fracaso así, llegamos al momento de la verdad. Una crisis en la cual uno debe tomar la decisión de volverse atrás o seguir adelante en ese camino. Este joven muy bien podría haber endurecido su corazón y su mente y pensar: yo prefiero morirme de hambre antes que volver a la casa y enfrentarme con mi padre y al niñito bueno de mi hermano. Oiga, lo peor que puede suceder es que a uno le digan: yo te lo dije. Esa es la pena más grande, porque es verdad. La idea de volver a su hogar hizo despertar en él la culpa y la vergüenza. Ya se imaginó estar frente a su padre.
¿Cómo iba a poder mirarlo de frente? Dígame, después de esa grosería que tuvo para con su padre. ¿Cómo iba a poder regresar sin un solo centavo? ¿Cómo iba a sufrir los desprecios de su hermano mayor, que tenía reputación de ser un hombre muy digno y que nunca había hecho nada mal hecho? Atienda esto. Sin duda, la gente allí estaría hablando acerca de los dos hijos que tenía su padre. El bueno que se quedó en la casa para trabajar en el campo, y el delincuente aquel que tomó el dinero del viejo y salió corriendo para gastarlo. A ese muchacho nunca le habían gustado los rigores y las normas de la vida del campo. Y desde aquellos tiempos, la vida desordenada había encendido sus pasiones. Ni siquiera estaba seguro de poder aclimatarse de nuevo a la vida en el campo. Así que, ¿qué tenemos? Vida o muerte era la decisión que enfrentaba este joven. Era la decisión que tenía para mantenerse alejado de la casa de su padre. Con todo y eso, mis hermanos, aquel tunante tuvo el buen tino de hacer algo correcto después de haber hecho tantas cosas incorrectas. En lugar de tomar las mismas decisiones de antes para cosechar las mismas consecuencias desmoralizantes, dice el versículo 17, volvió en sí. Y estas palabras, atiéndame, son fundamentales, porque quisiéramos haber podido leer que amaba tanto a su padre que no pudo soportar estar alejado del viejo y por eso había decidido regresar. Sin embargo, la motivación es mucho menos noble. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Es su estómago y no su corazón el que le dice que tiene que volver a su hogar y que esa podría ser una muy buena idea. Y se dice a sí mismo, wow, cuánto yo amo a mi papá. No se dice cuánto yo amo a mi papá, cuánto amo a mi mamá, cuánto amaba la vida allá. ¿Sabe lo que se dice? Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ahora, no obstante, debe haber pensado aquel joven que su padre no era bondadoso y capaz de perdonar. Eso es lo que él tenía en la mente, que su padre era un hombre vengativo. Se pensaba que era un hombre duro. Él pensaba que era un hombre duro que contaba las ofensas y que alimentaba los resentimientos. Si él hubiera pensado eso, es muy probable que se hubiera quedado en aquella provincia apartada, lejana, pasara lo que pasara. Pero el amor del Padre produce dos efectos en él. Primero, lo anima a regresar, pero también le hace ver más grande su propia rebelión. Si regresa, se va a tener que enfrentar a su propia culpa y a su vergüenza ante la presencia de un padre que lo amaba y que él sabe que no merece ese amor. Hermanos, muchas veces es más difícil aceptar la gracia que la ley impuesta con un garrote pesado. Así que el hijo prepara un discurso. Óigame, lo ensaya. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. A pesar de todo, mis hermanos, este jovencito tiene algo que despierta simpatía. Es verdad que acabó con todo su dinero y destruyó su dignidad. Es verdad que ha manchado la reputación de su padre y su familia, pero por lo menos no trata de justificarse. Él no dice, bueno, la culpa lo tienen los amigos que me mintieron y que se aprovecharon de todo mi dinero. Este muchacho tampoco dice, la culpa la tiene la economía. Había mucho desempleo y eso me costó todo lo que yo tenía. Él fue el que lo echó todo a perder y lo admite. Él sabe que es mejor ser un esclavo en la casa de su padre que un hombre libre en aquella provincia apartada. Así que este muchacho por lo menos tiene el buen tino de echar a andar y va ensayando su discurso con cada paso que da. Yo quiero volver a los caminos del Señor. ¿Qué será lo que yo le voy a decir? Porque yo tengo tanta vergüenza por las cosas que hice, que no sé si siquiera el Padre Celestial quiera recibirme. Y por el otro lado, trasladémonos a lo que era la escena en la casa del Padre. Porque yo me imagino que ese padre había perdido todo su interés en el trabajo del campo. El hermano Demetrio le podrá decir lo que es el trabajo del campo. Hay que estar atento. Allá los ganaderos tienen que separar los becerros de las vacas, porque si no los becerros se chupan toda la leche.
Hay que hacerlo. No hay día libre y hay que levantarse de madrugada a ordeñar, 4 de la mañana, llueve, truene o ventee. Óigame, pero aparentemente el padre había perdido ese interés en el trabajo. ¿Por qué? Por la actitud que él asume. Porque muchas veces, hermanos, él soltaba las herramientas. ¿Sabe para qué? Para ponerse a mirar el camino. ¿Y por qué miraba el camino? Con la esperanza de poder ver a su muchacho que se había ido. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Un muchacho que se nos va y estamos mirando el camino, esperando el momento que él regrese a nosotros. Seguramente usted ha escuchado, si es que no ha vivido la experiencia, pero sí ha escuchado sobre personas cuyos hijos se han rebelado y viven en la provincia apartada. Estos padres se van a la cama todas las noches pensando en su hijo y se despiertan en la mañana pensando en el hijo que se marchó. Y aunque el hijo se había marchado de la granja de su padre, nunca había salido de su corazón. Esto es lo que leemos en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En una ocasión un joven parecido a este también se fue de la casa. También vivió una vida perdida. También le daba vergüenza regresar a su casa y le mandó una carta diciendo: papá, yo sé que he hecho mal. Si tú quisieras perdonarme, yo voy a tomar el tren a la casa. Y si tú me perdonas, en la estación del tren del pueblo donde vivimos, ponme un pañuelito blanco. Si ese pañuelito está ahí, yo sé que tú me perdonaste y me voy a bajar. Pero si no hay pañuelos, yo sé entonces que tengo que seguir mi camino porque yo no te merezco y tú no quieres perdonarme. Así que él toma su tren con el sustito en el corazón de qué va a pasar. Hermanos, ¿y cuál no sería su sorpresa cuando en vez de un pañuelito encontró una sábana de esas grandes king size de color blanco? Para que por si acaso no viera el pañuelito o si la brisa lo quitaba de ahí, él viera esa sábana blanca completa, símbolo del amor y el perdón de su papá. Así que aquí vemos al padre que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora, en el texto griego, la palabra traducida como lejos que vemos en este texto es la misma palabra utilizada para hablar de la provincia apartada. Entonces los ojos del padre están escudriñando todo el panorama, anhelando ver aunque sea una señal del regreso de su hijo. Así que aquí tenemos a este padre que divisa al joven que se acerca por el camino. Y yo me imagino el corazón le dio brincos y corrió. Óigame, no caminó, no di que lo esperó con una actitud ahí juzgadora y una actitud de rechazo. Corrió para abrazar a su muchacho. Así que el muchacho comienza su discurso. Yo me imagino, padre, he pecado, pero el padre lo besa tanto que no tiene oportunidad de terminar la oración. He pecado con... No, es que el padre no tiene tiempo para escuchar eso. El padre no tiene interés en que él confiese. Él tiene interés y alegría de que tiene a su hijo de vuelta en su casa. A él no le importa más nada. Entonces dicen los versículos 22 al 24, óigame bien, que el padre gritó: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comienza la fiesta en la casa del padre amante. Esto es una gran noticia para los hijos descarriados y para las hijas que han salido de la presencia de su padre. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando lo hemos echado todo a perder? Yo creo que la primera decisión que debemos hacer es correr de vuelta a los brazos del Padre Celestial que nos está esperando. Cada día que nos atrasamos en la provincia apartada es otro día que le rompemos el corazón a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros estamos ausentes, mis hermanos, nuestro Padre siente un profundo dolor, porque es que nos ama profundamente.
¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo dice que hay fiesta en los cielos cada vez que 100, que 200, que 2000 pecadores se arrepienten, cada vez que un pecador se arrepiente? ¿Y cómo será una fiesta en los cielos? ¿Usted se imagina? Yo le comentaba al pastor Ambrosio, hablábamos de las cataratas del Niágara, allí en Buffalo, Nueva York, que arrojan 170,000 metros cúbicos de agua por segundo. Un estruendo de muchas aguas. Eso es lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que pasa en el cielo cuando un hijo descarriado vuelve a los brazos de su padre. Hermanos queridos, lo más sabio que podemos hacer es siempre tomar el camino más corto a nuestro hogar, que es donde debemos estar, no en la provincia apartada del mundo. Y para aquellos de nosotros que hemos hecho mal y bien mal las cosas, para aquellos que han cometido pecados sexuales, para aquellos que han desperdiciado su vida egoístamente, para aquellos que hemos prometido cambiar una y otra vez, pero no lo hemos hecho, el primer paso correcto consiste en salir corriendo hacia nuestro Padre Celestial. Hermanos, y a veces todo ese rencor lo volcamos contra nosotros mismos. ¿Por qué vacilamos? Porque la vergüenza nos mata. Porque le tenemos miedo a la ira de nuestro Padre y lo que nos pueda hacer si volvemos a su casa. O estamos enojados con Él y con sus hijos, a los que les encanta criticar, porque ese es otro problema. Nos decimos que solo volveremos al hogar cuando estemos seguros de que podemos seguir las normas del reino del Padre. Yo he tenido gente que me ha dicho, no, yo me voy a convertir cuando yo esté seguro de que pueda llevar esa religión. Ahora yo no puedo, no tengo capacidad. Cuando yo pueda llevar eso, entonces yo la llevo. No es así que funciona. Hermanos, si algunas veces nos tentamos a regresar por razones egoístas, aún así, con todo ese desastre que hemos hecho, el Padre no nos reprende, sino que se alegra de que hayamos vuelto a Él. Pero no podemos dejar de señalar el hermano mayor, porque eso es la otra parte de la historia. El joven de esta historia, el muchachito que se fue, aprendió que una cosa era reconciliarse con su padre y otra muy distinta, reconciliarse con los hijos de su padre. Y eso lo tenemos muchas veces en las iglesias. Dios ha perdonado el pecado de algún hijo que se descarrió y nosotros seguimos criticando y seguimos con ese pecado y criticando y que este hizo esto y que este hizo lo otro, cuando Dios ya perdonó hace tiempo y se olvidó de eso y está haciendo fiesta en los cielos allá por el hijo que se volvió, y nosotros amargándonos la vida criticando a ese por lo que hizo, que aquello, que lo otro y por aquí y por allá. Esa fue la actitud del hermano mayor. Así que cuando el hijo mayor vuelve a la casa después de un día arduo de trabajo y oyó que había una celebración en marcha y que escuchó que el hijo menor, el hermanito, había vuelto, cualquiera hubiera esperado, óigame, que soltara el asadón, se pusiera el sombrero de la fiesta y gritara: gracias, Señor, que mi hermano ha vuelto. Eso es lo que uno hubiera esperado. Y en lugar de eso, ¿qué hizo? Se enojó tanto que ni siquiera quiso entrar a la casa de su padre. ¿Cuántas veces sucede que fulano volvió a la iglesia? No, a esa iglesia yo no vuelvo. Yo no vuelvo. No es posible. Ese es Satanás. Ese es el demonio. Mire lo que hizo para acá y para allá. Y Dios gozándose en el cielo por el hijo que volvió. Y ahí afuera aquel pensando: no, ahí yo no entro. Ahí está el pecado. Ahí está el mundo representado. Qué pena que pasa eso en las iglesias. En lugar de alabar a Dios, porque nuestro hermano se había perdido y ha encontrado el camino correcto de nuevo. Se enojó demasiado. ¿Sabe por qué? Porque que no le preocupaba la salvación de su hermanito. No le preocupaba para nada. Cuando volvamos al Padre, mis hermanos, tal vez tengamos que soportar a los cuentafrijoles que creen que nuestra relación con Dios se basa en los méritos y no en la gracia de nuestro Señor. Venga el miércoles si usted puede. El hermano pastor tiene un tema precioso sobre la gracia y sobre las obras.
Pero un cuenta frijoles, ¿usted sabe lo que es? Por si usted no entiende, déjeme decirle, es aquel que anda sacaliñando, que no hizo esto, que no hizo lo otro, que no hizo aquello, se perdió. Ese no es salvo, ese no tiene relación con Dios. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Y cómo es posible que Dios lo vaya a usar después que estuvo en prisión? Y Dios no es verdad que puede usar esa mujer porque ella se divorció. Y yo no creo que sea sincero. O sea, a mí me luce que ese sea salvo. Óigame, eso es todos los comentarios que escuchamos después de todas esas cosas. Tenemos 2 hijos, mi esposa y yo, maravillosos que Dios nos ha dado. Pero mi esposa y yo, cuando esos muchachos nacieron, no nos dijimos, óyeme, solo vamos a querer esos muchachos cuando ellos crezcan y lleguen a tener una buena educación y una buena profesión y tengan algo que nos haga quedar bien a nosotros. No, nosotros los amamos. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque eran hijos nuestros, más nada. De igual manera, Dios nos ama sin que nuestra actuación tenga que ver. La gracia tiene un solo sentido. No es de aquí para allá y de allá para acá. No es que nosotros hacemos algo y Dios entonces nos da su gracia. No, es que Dios nos da su gracia independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Cuando acudimos a Él arrepentidos, solo llevamos a Él, ¿sabe qué? Nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra vergüenza, y el resto lo pone el Señor mismo. Así que después que el hijo menor había exigido su herencia con una gran falta de respeto y con una gran grosería, y que encima de eso había despilfarrado eso en una provincia apartada, ¿por qué pareció interesarse tanto el padre en aquel muchacho? ¿Sabe qué interesante es el hecho del vestido, del anillo y del becerro? A mí me luce que el padre había encontrado finalmente a alguien que estuvo dispuesto a usar esa túnica especial. Alguien que estuvo dispuesto a llevar ese anillo que tenía guardado en el cofre de sus tesoros. Había encontrado un candidato para esas sandalias que estaban en el cofre, probablemente. Y para esa ropa que estaba guardada en ese closet allí en la casa. Básicamente el hermano mayor había despreciado todas esas bendiciones, porque es que él no se veía así como un hijo, él se veía como un esclavo. Eso era lo que él pensaba, que él era un esclavo. Él trabajó en el campo, trabajaba, no era porque tuviera deleite en trabajar, era una faena pesada, era algo que no le brindaba ninguna satisfacción. Se había acostumbrado a trabajar tanto para el padre que había perdido el encanto del amor que éste le tenía y el gozo de servirle. Tenga mucho cuidado con afanarse demasiado en la obra del Señor, que se descuide del Señor de la obra. Y crea que por estar haciendo por aquí y por allá, si descuida la comunión íntima con el Señor, es mejor que no haga nada de eso. Entonces en ese momento es que el Señor nos dice: Marta, Marta, afanada estás. Mira María que ha escogido la mejor parte. Esa no le será quitada. Es para que usted reflexione, ¿verdad que sí? Principalmente nuestra comunión con el Señor. Y eso viene por añadidura después. Olvídese, como dice Marta, por agradecimiento, por agradecimiento. El hermano mayor le servía a su padre por lo que podía sacar: sostenimiento, comida y un hogar, y no por amor. Francamente se había quedado en el hogar porque no tenía valentía para marcharse. Eso es otra cosa. Cuando criticó a su hermano menor por despilfarrar su dinero, hay algo interesante que notamos. El Señor Jesucristo empieza a relatar esta parábola y dice que tomando su herencia se fue lejos a una provincia apartada y allí vivió perdidamente. Eso es todo lo que dice. Pero si usted nota, el hermano mayor, ¿qué es lo que le reclama al padre? Ese tu hijo desperdició su dinero con prostitutas. Pero el Señor no había mencionado prostitutas. Ahora este muchacho es el que menciona las prostitutas. ¿Y por qué? Porque fácilmente, aunque él tenía la apariencia de ser un buen hijo,
Quizás por dentro lo que llevaba era, wow, yo sí quisiera esa vida. Yo sí quisiera darme ese gustazo, pero no, yo estoy aquí. Hermanos, y qué difícil es recibir la gracia que se nos da como un regalo inmerecido. Aquellos de nosotros que sabemos que hemos pecado, reconocemos el hedor de los cerdos en nuestra ropa. No solo detestamos lo que hemos hecho, sino también lo que somos. Por lo menos el que es hijo de Dios, eso es lo que hace. Y pensamos a veces que nuestro pecado es tan grande que no es verdad que el Padre nos va a recibir de vuelta. Pero también nos enfrentamos con los hermanos mayores que creen que no necesitan la gracia. Esos se comparan con los demás y ven que a ellos sí son santos. Y ven que ellos sí son dignos del Padre. Y ve que rechazan el abrazo del Padre. Y en vez de eso van soportando el trabajo día por día. Mientras ellos parezcan buenos frente a los demás, piensan que todo es color de rosa. Y a mí no me importa más nada. Y aquí tenemos al padre que le habla con ternura al hijo mayor. Le dice, hijo mío, oye, muchacho querido, tú siempre estás conmigo. Oye, Dios ama a sus hijos, hermanos, aunque ellos no quieran aceptar a sus hermanos y hermanas que han recibido su perdón. Aún así los ama. Ama a los que son difíciles de amar. Porque hay gente que es difícil de amar, déjeme decirle. Y esto incluye a los que se creen justos y que critican a los demás y que se incomodan por las bendiciones que se le conceden a los hijos pródigos. A los hermanos mayores, el Padre les está diciendo, vengan a la fiesta, mañana trabajaremos, pero esta noche vamos a celebrar. Muchos pródigos no son capaces de regresar al Padre porque no pueden enfrentar a los hermanos mayores que juzgan enseguida, que critican enseguida y que le disparan enseguida a aquellos que están heridos. Qué triste que alguien dijo que la iglesia es el único ejército que abandona a sus heridos en el campo de batalla, que no los recoge, los deja a su suerte. ¿Cuántos que hacen leña del árbol caído? Qué triste, mis hermanos, que mientras Dios perdona, mientras Dios recibe, mientras Dios se goza, hay gente con tanta amargura en el corazón por lo que aquel hizo, que a veces ni siquiera le afecta de manera personal, pero cree que ese es inmerecedor de la gracia de Dios. A todos los que han echado a perder todo, Dios les dice, apresúrense a venir a mí. Apresúrense a venir al Padre, mis hermanos, y no dejen que las críticas de los hermanos mayores lo paren con eso. Porque Dios está esperando ansioso a todos aquellos que se encuentran en una provincia apartada. Dios no vacila, oiga, ni siquiera en enviar hambre. Si hay que enviar hambre a ese lugar para llamar nuestra atención. Hermanos, las adicciones, las relaciones destruidas, los reveses económicos, las tormentas que vienen a nuestra vida y la conciencia atribulada, todo eso son como campanas de alarma que nos recuerdan que el Padre nos está esperando. ¿Vienes por las buenas o vienes por las malas? Pero por las malas no porque Él te odie ni quiere el mal, es porque quiere sacarte de esa provincia apartada y traerte aquí a la bendición. Muchas veces, mis hermanos, nuestro desastre es el mensaje de Dios. Es el megáfono por medio del cual Dios nos invita para que volvamos al hogar, que es donde debemos estar, no ahí afuera con los cerdos. Hermanos queridos, los que regresan ciertamente necesitan reformarse y adaptarse a los caminos del Padre y aceptar esos caminos. Pero en ese momento el Padre le está diciendo, ven al hogar que te estoy esperando, y después arreglamos eso. Ven al hogar y vamos a gozarnos, vamos a divertirnos, a disfrutar del banquete que te he preparado, y mañana hablaremos sobre el día de mañana. Y a las personas en cuyas ropas se siente el hedor del pecado, el Padre les dice, yo tengo una túnica limpia que está esperándote. Y a la persona resentida que no comprende la gracia de Dios, Él le dice, ven, entra y únete a la fiesta. Y a todos nosotros el Padre nos dice, ven que yo tengo los brazos abiertos.
por mal que hayamos hecho las cosas, el Padre nos está esperando. Les dejo con esta alabanza, mis hermanos. Vuelve a casa hoy. Que esta palabra de nuestro Dios nos motive a la reflexión. Sea también como una medicina preventiva por si queremos irnos a la provincia apartada. Y sea también un ejemplo de que debemos tener mucho cuidado con nuestros hermanos menores que se han descarriado. Y entendamos que lo primero es hacer fiesta cuando regresa y dejar que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios, mi hermano. Deje que Dios trata con cada uno de manera diferente. Y Dios no aplica la misma medicina para todos nosotros. Unos necesitan un jarabito para la tos y otros necesitan un jarabe o una inyección de insulina, una inyección dolorosa por ahí. Pero Dios trata a cada uno como Él quiere. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios. Lo importante, vuelve a casa hoy. Que el Señor me les bendiga ricamente. Y les dejo con esta alabanza. Vuelve a casa hoy. Separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con Él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado